Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. En esta ocasión vamos a tener una entrevista que realmente todas nos honran, todas nos contentan, pero evidentemente hay unas más que otras que le satisfacen a uno por las características de la personalidad a entrevistar y también por los temas a tratar. Hoy vamos a conversar con Luis A. Crespo, un hombre que ha dejado estelas de coraje, de compromiso patrio y de un profundo amor a su país. Así que Luis, me honra mucho que estés aquí en esta conversación sobre la memoria histórica en la cual viajemos al pasado para que tú nos digas cómo fue Luis A. Crespo, que te involucraste en la lucha contra el régimen totalitario castrista. Bien, muchísimas gracias, Pedro, y al Instituto de la Memoria Histórica por esta oportunidad de referirme a ese público y a esa audiencia tan grande y sobre todo con un mensaje para las generaciones futuras. ¿Cómo te involucraste en esta lucha, en este proceso tan cruento que ya va por más de 65 años? Yo empecé la lucha contra Castro en junio del año 59. Tempranito. Hace 65 años. Todavía no hemos parado porque la guerra no se ha terminado y yo estoy seguro que para terminar con el régimen comunista de Cuba, no hablamos de castrista, comunista, aunque Raúl todavía está vivo, hay que terminar a plomo limpio. No hay otro mensaje. ¿No crees que haya otra oportunidad? No hay otra. Todos los otros son enjuagues políticos que tienen que ver mucho con un artículo que yo escribí en el año 99, antes que surgiera el socialismo del siglo XXI, y yo lo titulé Capitalismo, nuevo dogma mundial. ¿Capital? Capitalismo. Es una mezcla de capitalismo y comunismo. Sí, exacto. Y eso se puede ver bien claro ahora en China. Los capitalistas más grandes del mundo son los chinos. ¿Y quién los enseñaron? Precisamente los norteamericanos, cuando empezaron aquellos enlaces de los jueguitos de ping-pong con los chinos para enseñarles cómo se puede hacer dinero, cómo ser rico sin dejar tu ideología marxista. Me ha hecho recordar la expresión leninista de que solo los capitalistas son capaces de vender la soga con la que van a ser colgados. Sí, aunque ellos creen que por su poder no llegan a ellos, y están equivocados, porque precisamente la mayor parte del sacrificio y de los muertos que hay que poner para defender la democracia y el capitalismo son la gente sencilla y la gente pobre. De ahí las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y también junto con ellas los hombres de las Fuerzas Armadas cubanas que hemos peleado en todos los confines del mundo contra el comunismo, donde quiera que estén. Los cubanos han participado en numerosos conflictos, estuvieron en la guerra de Vietnam, estuvieron en la lucha en África contra los comunistas, en Angola, estuvieron en Angola, en Sudamérica, en fin, Salvador, en Nicaragua, todas partes han estado los cubanos. En cuantas cosas había, en Santo Domingo, en cuantas cosas había amenaza comunista, ahí estaban los cubanos. Y además de ello, sin cobrar dinero como mercenarios, sino la mayoría por convicciones voluntarios por completo. Bueno, pero vamos a empezar. Empezaste a conspirar en Cuba contra el régimen castrista. En el año 59, en junio, yo tenía dos primos hermanos que estuvieron en las Fuerzas Armadas cubanas.
simplemente pelearon en la sierra contra las tropas comunistas. Y 6 meses después los encerraron a los dos, nada más que por haber sido soldados, sin estar conspirando ni nada de eso. Y eso me decidió a mí que yo tenía que empezar a trabajar en eso. En aquel entonces yo hice contacto con gente que conocía del movimiento 30 de noviembre. Hice contacto con el movimiento Montecristi. Empecé a organizar células familiares para una reserva de alimentos, de medicamentos y cosas de esas, pero yo no estaba consciente con eso, yo quería pelear y yo no sabía tirar nada más que con un tiraflecha para cazar pájaros. ¿Aprendiste a disparar? Nada más. Y entonces le pedí al movimiento 30 de noviembre que precisamente me dieran equipo para empezar a accionar directamente contra el gobierno y que me dieran un entrenamiento. Me dieron, yo no venía de ninguna cuna, yo era un muchacho de 19 años y no tomaron acción. Después de eso, con un expreso político que estaba huyendo en La Habana, de nombre Virgilio Giraldo, empecé a trabajar con él y hice unos contactos con unos sargentos de la Marina de Guerra que estaban en Cárdenas. Hice los contactos para alzarme en el Escambray. Yo no tenía entrenamiento ni conocimiento. Estamos hablando ya del año 60. Ya estamos en el año 60, pero este vino huyendo de Martí Matanza. Me fui hasta Cárdenas para alzarme en el Escambray, me despedí, di todos los papeles a un tío mío que ya no viraba más, pero tiraron un cerco y no pude pasar. Viré para La Habana y tampoco me querían dar entrenamiento. Pedí para hacerle un atentado a la compañía de teléfono que quedaba a 2 cuadras donde yo trabajaba. Tampoco. Pedí un rifle y 2 pistolas para hacerle un atentado a Fidel Castro, que venía todos los martes a las 8 de la noche en un restaurante chino. O sea, tú siempre has creído en la lucha armada. Siempre, por completo. Yo creo que cuando usted tiene una llaga, y Cuba es una llaga cangrerosa, cuando tú tienes una llaga, tú no la curas con mercurocromo. Tienes que meter cuchilla, cortarla y después coserla para que no salga más la llaga. El dolor es grande, pero no tanto como una llaga perenne como lo que hemos pasado 65 años y medio. Y entonces tampoco me dijeron que no, porque había muchas complicaciones en eso. Entonces decidí venir por mi cuenta para los Estados Unidos. Yo no regué algunas propagandas. ¿En qué año llegaste aquí a Estados Unidos? En el 62, 13 de julio del 62. ¿Y enseguida te incorporaste a la lucha armada? No, a los 80 días ya yo tenía el uniforme del ejército americano. ¿Entraste al ejército de Estados Unidos? Sí, cuando surgió la crisis de octubre, yo fui y me apunté el 3 de octubre de 1962. Y entonces, en ese entonces, tuve alguna complicación en el ejército porque yo había llenado unas planillas con el CIA para empezar en los tines comandos que infiltraban a Cuba. Y entonces, eso me causó un problema. Yo no sabía que el CIA estaba vedado en los Estados Unidos y yo pensé que eso me iba a ayudar. Lo que por poco hay muchas cosas que sorprenden. No, por poco iba a preso. Un guajirito de 19 años, sin un 6º grado, no había manera de... Y entonces fui y metí un berrinche allí en Aurora 41, que fue donde me apunté, y a los 3 días me dijeron, preséntate con 3 ropas interior que te vas para el ejército. Pero al principio no querían incluir. Ahí tuve 6 meses en la reserva, o sea, cogiendo entrenamiento de infantería. Ahí aprendí infantería, aprendí explosivo. A los 6 meses me licenciaron y me reclutó el CIA para las infiltraciones en Cuba y antes del año ya estaba trabajando en las operaciones comando. Háblanos de esas operaciones comando, ¿cómo eran? Según Creighton Lynch, que fue uno de los jefes de los comandos, fue el jefe de los comandos Mambisi, habían 2 grupos de comandos y los tines de misiones especiales se componían 2 tines de comando. Yo pertenecía al grupo de misiones especiales, estaba el grupo de, se llamaba, ahora me acuerdo el nombre, el jefe era Creighton Lynch, escribió los comandos Mambisi.
estaba la Marina de Combatientes, que eran barcos de guerra, barcos intermedios. Nosotros, los comandos y los tienes de infiltración, usamos lanchas B-12, que eran de goma, una lancha de goma que las podías desinflar, enterrar abajo del agua. Esos comandos mambises estaban adscritos a la CIA. CIA. Toda la inteligencia venía, todos los planos venían del CIA. Y las armas y los recursos, todo. Todo. Y nos pagaban un sueldo ridículo. Nosotros ganábamos, los solteros ganábamos $175 al mes. Los casados, 225. Entonces, cada vez que nos llamábamos, yo estuve, cuando salí de los grupos comandos, me trasladaron para la Marina Combatiente y estuve 2 meses. La Marina Combatiente también estaba adscrita a la CIA. Sí, eran barcos grandes. Yo navegué en un barco por espacio de 2 años, como de 173 pies, como un pití de guerra. Esos barcos pertenecían al gobierno de Estados Unidos. Sí, y además tenían las bases aquí en Estados Unidos. Nosotros salíamos de aquí. ¿Y qué hacían ustedes en esos barcos? ¿Qué tipo de operación cumplían? Nosotros hacíamos el trabajo de marinero, pero cuando estábamos en las costas cubanas, armábamos el barco con todos los equipos, montábamos los comandos que venían en los barcos intermedios, los llevábamos a Cuba o los tienes de infiltración y después los sacábamos también. O nosotros. Hoy funcionaba como marinero, no como team de infiltración. Como marinero. Y además estaba aplicado también. Yo tenía muy poco peso como ahora. Yo siempre no he tenido más de 130 libras. A mí me dolió mucho que a mí me pusieran de asistente de un artillero. Yo quería ser un artillero de calibre 50, pero mi peso no daba para echar para atrás la palanca grande que cubre la calibre 50. Y me el rechazo es muy grande. De ayudante de artillero. Y entonces eso me indignaba a mí. ¿Cómo yo vengo de los comandos para una marina y yo voy a ser ayudante de artillero? Yo soy un comando. Perdona que tome esta digresión. Los comandos eran paralelos a la marina. Eran cuerpos distintos por completo. Distintos. Los comandos desembarcaban en Cuba. Oh, sí. Y hacían... ¿Desembarcaste alguna vez en Cuba? Sí. ¿Puedes contarnos alguna experiencia de esa? Sí, mira, yo tengo ahí contado de operaciones que se hicieron con el mando de los americanos, porque teníamos la inteligencia fresca. Después desembarqué más veces, pero independientemente de eso. Pero no, cuéntanos la que hiciste bajo la dirección estadounidense. Ahí vienen 6. Permítame tu libro, por favor. Sí. Antes que se nos escape, porque... Viene una que es bien importante, porque 20 años después, los Navy SEALs, ¿sabe lo que son? Los ¿Cómo que no? Contaron en un libro que escribieron ellos que la primera operación que ellos hicieron, el bautizo de fuego de los Navy SEALs, fue esa operación. Y esa operación no lo hicieron los Navy SEALs. Esa operación lo hicieron los comandos cubanos. Cuéntanos eso, espérate. Ahí sí vamos a entrar con derecho de autor. O sea, ahí se llama, ellos no sé cómo la nombraron. Yo la nombré por un nombre ficticio porque la nombré y la narración está hecha por el comando que entró, que era un team de infiltración, no era comando, eran de los teams de infiltración. Se llamaba Alberto Begiristain. Que ya murió. Ya murió. Que fue el hombre que hundió un barco en Pinar del Río. Hay que recordarlo, Alberto Begiristain. ¿No fue él? No. Los de Pinar del Río fue otra cosa. Digo, Isla de Pinos. En Isla de Pinos, en Siguanea. Perdón, en Siguanea. En Siguanea. Entonces, Alberto Begiristain era el jefe. Perdonen ese error. El jefe del team de infiltración que entró en Siguanea. Los preparativos... ¿Tú estuviste ahí en esa operación? ¿Perdón? ¿Estuviste en esa operación? No, yo no estaba ahí en esa operación todavía. Yo estaba en los comandos en otro lado. Yo pertenecía a un grupo de comandos. Los comandos íbamos a enterrar armas, a hacer combate o a hacer sabotaje, pero no a hacer operaciones marítimas de esa índole. Esos pertenecían a los teams de infiltración de los hombres ranas O sea, había comando y tienes infiltración, ambas cosas. Ambas cosas, por completo. Y entonces que se infiltraban por todas partes de Cuba. Nosotros a veces salíamos y estábamos un mes navegando, porque íbamos por la costa sur o por la costa norte, pero la costa norte estaba más vigilada que la costa sur. Entonces Alberto Begiristain escribió 2 artículos en el boletín que nosotros publicamos que se llamaba Baraguá. Yo titulé la Operación Baraguá.
la describió completa. Entonces, pero se le olvidó, ¿En qué consistió la operación Baraguá? perdón, ¿En qué consistió esa operación? en la protesta de Baraguá. Y Pero además, ustedes qué hicieron. perdón, ¿Ustedes qué hicieron en esa operación? sí, Como tines. Habían los 3 tines. Estaba el tin el barco de barco madre, que siempre se quedaba fuera de las aguas Sí, que era el barco más grande. entraba, los barcos intermedios, que generalmente tenían entre 35 y 40 pies, no más de 50 pies, y en las lanchas de desembarco o las balsas de goma, de acuerdo con la cercanía de la de eso. Y entonces, en ese entonces, a Alberto Beristain se le olvidó meterle el matiz político. Y entonces yo le pedí permiso a Alberto Beristain. Y entonces me dijo que sí, que yo podía escribir la tercera parte. Escribí la tercera parte que está ahí en el Boletín Baraguá. Está escrito por Alberto Beristain y Luis Crespo. Y yo quería escribir la parte política, porque después que se volaron esos barcos en la ensenada de Siguanea. Pero háblanos de la operación Baraguá, ¿en qué consistió? ¿Qué hicieron ustedes ahí? Mira, el Barco Madre llevaba los tines de infiltración, los pasó a los barcos intermedios. El barco intermedio se acercaba porque tenía menos concepto de que lo pudieran cataptar los radares. Y después se llevaban a la zona de operaciones y se tiraban los hombres ranas con todos los equipos listos para hacerlo. Entraron como cuestión de 1,5 millas por abajo del agua, con todos los equipos. Los hombres ranas. Sí, por abajo del agua hasta donde estaban las torpederas cubanas. Y entonces salieron, instalaron las cosas, se encontraron un impedimento, que las torpederas aquellas no eran de metal. Y por lo tanto los equipos que llevaban no se de pegaban metal las bombas. no se pegaban. Y tuvieron que inventar y amarrarlos con cordel y cosas esas, una cosa tremenda. Pero la cosa simpática es que después que terminaron, el barco intermedio, que quedaba más cerca para recogerlo, ya estaba 2 horas pasado de la hora que tenían que virar. Acuérdate que estamos en la costa sur por completo, estamos en el Mar Caribe, que es limpio por completo, no es como aquí que queda 90 millas. Es fácil detectable por los radares, y el barco madre más afuera. Entonces, cuando esta gente llegaron, la gente del barco intermedio decidieron que se iban a quedar allí a esperarlo. Llegaron, cuando salieron la gente que habían hecho ya las instalaciones, se subieron al barco intermedio y dijeron, no, nos vamos enseguida. 2 hombres ranas más que habían arriba del barco intermedio dijeron, no, ustedes terminaron su trabajo, ahora nos toca a nosotros. Se tiraron al agua otra vez y minaron la salida de la dársena también. Hubieron 2 atentados, en la dársena adentro y afuera. Enseguida salieron los comunistas a cogerlo. Volaron adentro y volaron afuera. Entonces, el relato que yo hago, que yo sí lo hice porque me lo contó Alberto Beristain, es que el premio que le dieron al capitán de una de las embarcaciones esas de Siguanea fue, lo trasladaron para el norte, lo vistieron de americano, pintaron un guardacosta americano, igual que un guardacosta americano. Y aquella película que hicieron los comunistas del hombre de Maisinicú, ¿te recuerdas? Sí, señor. Que entregó un montón de alzados del Escambray, fue el que negoció para que se lo entregaran a esos americanos, que entre ellos fue, no me acuerdo ahora en este momento, hubieron varios que entraron allí muy quisquillosos, pero los cogieron y los fusilaron a todos. Y entonces, ese fue el premio que le dieron a aquellos que fueron atacados en Siguanea. Entonces, yo quería poner eso de manifiesto, porque después de eso, en ese tipo de operación, los americanos le cogieron pánico, porque era, yo creo, de todas las 1.100 y pico operaciones que se hicieron en Cuba, que yo escribí como 6 de ellas, no hay ninguna tan riesgosa como es que, esa. Y a la vez que le causó tanto daño al enemigo. No, tremendo, un daño. Y además, en toda su defensa, después sacaron un barrebimina y voló el barrebima también, ¿no? Fue tremendo. Tremendo. Se demostró que eran vulnerables. Ya. Y entonces también hay un ataque que hicieron los comandos Mambisi.
Pero un ataque en el que hayas participado tú y alguno. Sí, se llamó, yo siempre, nunca me dieron el título de la operación porque estaba en control de los americanos y ellos no pueden gestionar una cosa jurídica aquí en los Estados Unidos con una cosa que hayan ordenado ellos mismos. Y entonces nosotros nunca hemos hablado de eso. Yo narro la operación sin nombrar nombres y cosas, pero los datos son específicos. Y entonces pegado a Bahía de Cochinos, atacaron una base de cohete, se bajaron con cañón, con un mortero 180, un mortero 82, perdón, mortero 82, con los comandos, 2 lanchas, entraron por todo. ¿Tú estuviste en esa operación? ¿Perdón? ¿Estuviste? No, los comandos Mambises. Yo pertenecía a comandos de misiones especiales. Ya. Son dos grupos distintos. No sabíamos que eran uno ni el otro, no los conocíamos nunca. Eran independientes. Existían dos unidades totalmente independientes la una Y de la los otra. comandos de Mambises no conocían a las misiones especiales. Misiones especiales no conocían ni a Tines Infiltraciones ni a la gente de los barcos, a nadie. Era una independencia completa. Yo me recuerdo que había en la base donde nosotros estábamos, había un letrero que decía: si usted quiere saber más de lo que usted tiene que saber, usted es 2 cosas. Una, o es un basura, un comejaiba, o un infiltrado. Y ninguno de los dos lo necesitamos aquí. Y ahí fue donde yo aprendí. O sea, sepa lo que tiene que saber, no más. Más nada. Más explosivos, toda la operación de supervivencia. Inclusive, en el año 64, el ingeniero Manuel Ray dijo que él iba a desembarcar en Cuba antes del 20 de mayo. Sí, señor. Nosotros, con el Jure, en el grupo de misiones especiales, nos preparamos para secundar esa invasión. Yo me recuerdo que en aquel entonces me sacaron de la base a mí con 5 más. ¿Dónde estaba la base, Luis? Estaba aquí en Los Cayos de la Florida. Los Cayos. En Los Cayos. Nos sacaron, nos pusieron una casa de seguridad y yo me hice, en 2 meses, cogí el entrenamiento de paracaidismo y cogí el entrenamiento de telegrafista. Yo soy telegrafista también. O sea, yo me he preparado para todos los fines de la guerra. Yo soy infantero, soy de tierra, soy infantero del aire, paracaidista, sé navegar, soy hombre rana, ahora tengo los oídos perforados, no puedo zambullirme a más de 1/4, pero lo sé hacer. Y te digo eso porque después decidí, cuando yo tenía 6º grado, me preparé bien para la guerra, pero que me iba a ser más difícil hacer la guerra después, que yo creo que todavía es vigente. Y hay que empezar por ahí, aunque se ve lejos, pero hay que empezar por ahí. Y entonces decidí estudiar. Cuando me sentenciaron la segunda vez, la primera... Vamos a hablar de las prisiones después. Ya. Vamos a seguir con los Tines Infiltración para que los televidentes, las operaciones no se nos confundan. Ya. La operación la operación que hicieron en Bahía de Cochino, me estaba diciendo. Sí, se llamaba la operación de... Por ahí está, no me recuerdo ahora. No importa, el nombre específico. Participaste en eso. Se bajaron, empezaron a tirar, a bombardear la base de cohetes. Se asustaron los milicianos ahí y habían depósitos de gasolina y empezaron a tirar contra los comandos, pero por arriba, nunca al lugar donde estábamos. No se pensaba que fueran a llegar tan cerca. Y después que se cansaron de tirar, recogieron todas las cosas, lo salieron y salieron para acá otra vez. Esa fue la operación. Pero lograron ejecutar la operación, lograron... Sí, en tierra, todo eso es en tierra. En tierra, entrando por unos canales y unas cosas de esas. Esos fueron los comandos Mambises. Los comandos Mambises, que eran unos 40 hombres, nosotros éramos menos. Las misiones especiales éramos unos 30 hombres. Los barcos madre, cada barco tenía 40 a 45 hombres. Los barcos intermedios tenían entre 5 y 7 hombres. Y todos estaban compartimentados. No había nadie que se conociera uno a otro. Todos eran independientes. Y entonces, ya te digo, según Creighton Lynch, se tiraron en cuestión de 7 años, 6 o 7 años, se tiraron 1.112 operaciones. Él quedó en escribirlas, pero se murió antes. Ese libro, como natural, este libro, me lo dedicó a mí. Porque venía a los almuerzos, que todos los años hacemos el grupo, que después el grupo completo
Marina, tiene infiltración, todo. Cogió el nombre de, en vez de Grupo Misiones Especiales, Asociación de Veteranos de Misiones Especiales, que tiene un logo que es un murciélago. El murciélago es el símbolo de la navegación nocturna, ciego por completo, pero nosotros sabíamos dónde estaba y cómo funcionar todo el tiempo. Después de eso vinieron, me votaron a mí del CIA porque estaba organizando un viaje para ir a buscar mi esposa y mi hija que estaba. O sea, no te dejaban actuar por cuenta propia, tenía que estar. Por cuenta propia. Me fui para uno de los cayos, arreglamos un bote con una gente, vine para acá a buscar recursos y cuando vine me estaban llamando que había una operación andando que tenía que presentarme al día siguiente por la mañana. Le dije, mira, no puedo presentarme, necesito 3 días. Un día para infiltrarme, un día para sacar a mi mujer y un día para llegar para acá. 3 días, no más. Me dijeron, no, nosotros tiene que estar mañana. Digo, no. Dice, ¿dónde tú estabas? Abajo en la acera tomando cerveza. Yo no bebo ni fumo. Tomando cerveza. Y dice, no, nosotros sabemos dónde estaba. Entonces, ¿para qué me preguntas? No, tiene que estar mañana de todas maneras. Bueno, pues no voy a estar mañana. Y bueno, pues si no estás mañana, estás votado. Que no tenía autoridad para votarme ese señor. Y bueno, pues te vas para la porra, leí 20 cosas. Y bueno, tienes que firmar unos papeles. Vino, firmé los papeles y me fui el otro día para allá, para los Cayos. Cuando fui, la gente se había ido porque le habían dicho que si yo me montaba en el barco, cogían el barco, cogían todo y se acabó. A esa gente lo fusilaron. Que no estaba para mí. Viré y seguí dando trastazos en distintos trabajos. O sea, los compañeros tuyos que fueron en ese viaje a Cuba al que tú... No eran compañeros míos, amigos míos. Amigos tuyos. Que ellos se dedicaban a veces a sacar gente. Y eso yo los que conocía, hice contacto con ellos para sacar a mi mujer y mi hija. Que los había dejado en Cuba. Bueno, mi hija nació en Cuba 2 meses después que yo estaba en los Estados Unidos. Mi mujer nunca supo que yo estuve en el ejército americano. Y eso es una cosa simpática, porque el ejército americano en aquel entonces pagaba $74 al mes. De los $74 al mes, me quitaban 40 para mi esposa y mi hija. Y me dejaban 34. Pero yo tenía que seguir manteniendo a mi hija y a mi mujer. Yo sacaba 30 pesos de los 34 que me quedaban para mantener a mi mujer y a mi hija, mandándolo a razón de 7 por 1, dejando los dólares aquí, no dejándolos allá, y una gente que se lo entregaba. Después de eso, me quedaba con 4 pesos al mes. 4 pesos para lavar la ropa, para mis víveres, para todo. De esos 4 pesos, ya te puedes imaginar, al mes, yo me dedicaba a tender cama, a limpiar botas, a hacer guardia, para ganar algunos kilos antes para que me quisiera. Mi mujer nunca supo que yo estuve en el ejército, porque el ejército quería mandarle el cheque a Cuba. Tú te puedes imaginar, llegando un cheque de un soldado del ejército americano a Cuba, era condenarla a la cárcel. Una cosa terrible. Una ingenuidad increíble. No. Entonces, cuando salí, seguí dando traspasos, enseguida me reclutó el CIA y cogí los entrenamientos completos, de arriba abajo, supervivencia, y me dediqué desde el año 65 hasta que exploté, y después que exploté, a entrenar gente. Empecé a entrenar muchachos de college, muy buenos. Entrené a algunos que fueron a la guerra de Vietnam, y cuando viraron de la guerra de Vietnam, me dijeron, quiero que tú sepas que lo que aprendí contigo es más que lo que aprendí en el ejército. Y me trajo un paracaídas de regalo de Vietnam. La experiencia de paracaidismo la tuviste aquí en Miami. Aquí. Yo tenía un salto cuando empecé a entrenar los paracaidistas. Yo entrené el primer grupo de paracaidistas que hubo en el exilio, se llamaron los Paracubas. Los entrené yo con un solo salto. ¿Tú sabes quién era el ejemplo que yo usaba para que se tirara de la mesa en la salida del avión? Mi hijo de 3 años. No sabía hablar. Yo lo subía en una mesa, y le decía, se tírate. tiraba de la mesa, tenía que hacer igualito que saliendo del avión. Y cuando caía en tierra tenía que caer como los paracaidistas en tierra. Pero no sabía hablar. Y entonces, siempre que vas a salir del avión, antes que se abra el paracaídas, que es con línea estática, no salto libre, como yo soy paracaidista de salto libre, instructor de salto libre, decía, guazaza,
pues no sabía hablar. Y era 1000, 2000, 3000. Hay que contar. De los 4 segundos se tiene que abrir el paracaídas. Si no se abre el paracaídas, tienes que darle reserva. Y entonces el instructor yo era el instructor, pero el demostrador era mi hijo con 3 años. Hay fotografías de él ahí, con 3 años. Se ponía el overol mío, remangado todo, todavía le quedaba grande. Y a eso entré una vez, después me afilié a los Halcones Dorados. ¿Qué eran los Halcones Dorados? Otra organización, pero más grande, de paracaidistas, que yo llegué a ser vicepresidente de él. ¿Ese era cubano o americano también? Cubano, todos éramos cubanos. Y después ellos estuvieron muy mezclados en la guerra por los caminos del mundo. ¿Nunca saltaste en Cuba? No, en Cuba no. Aquí salté 135 veces. Me recuerdo que el último... Debe ser una experiencia fuerte saltar. No, sí. Y nunca quise que ningún instructor me firmara mi salto de vuelo. Siempre lo firmaba yo. Porque ponía las peripecias que tuvo. Cosas realmente importantes. En el salto 20 se me enredaron los 2 paracaídas. El principal y el de emergencia. Y un aprieto bien duro. Cuando lo desenredé, miré la altura, tenía tiempo suficiente, solté el paracaídas, pero un paracaídas bastante defectuosos y viejos. Se desprendió de un solo lado. Alé la reserva, se abrió la reserva y se torció. Y el otro paracaídas se metió dentro de la reserva. Y entonces miré, tenía altura, cogí posición de altura, desenredé la reserva y empecé a meter el paracaídas otro en las piernas. Ya no podía soltarlo en las piernas. En eso choqué con la tierra. Cuando choqué con la tierra, yo he pasado dolores duros. Yo pensé que me había desbaratado por completo. No podía respirar. Y entonces estiré una mano, estiré la otra de los cursos que había cogido de supervivencia. En las manos no tengo nada, en las piernas tampoco, con un dolor. Y entonces, cuando pude respirar, llegaron mis compañeros. ¿No te fracturaste nada? No. Cuando llegaron mis compañeros, me quitaron el paracaídas, pude respirar, me pararon. Y dice, ¿qué te pasó? Y yo, no, veo que tuviste este problema. Y dígole, vamos para el aeropuerto otra vez. Fuimos para el aeropuerto otra vez. ¿Y ahora qué? Baja la gente que está en el avión. Dame 2 paracaídas, 2 más, y me volví a tirar. Sí, para no coger miedo. Sí, porque hay un salto en los paracaídas que se llama el salto del miedo. Tú vas acumulando por la experiencia que vas teniendo. Siempre los defectos que hay en los saltos de paracaídas son por la experiencia, no por el paracaídas. El paracaídas es bien noble. Y entonces yo no quería llegar al salto del miedo. Y entonces salté y todo estaba bien. Y da la casualidad que el último salto que yo di, el 135, yo vi una fotografía de una revista americana de paracaidistas, un americano saltando con la bandera americana. Saltaste con la bandera cubana. Yo tengo que saltar con la bandera cubana. Me busqué otro paracaidista, Gustavo Castillo, una odisea en la guerra por los caminos del mundo y en misiones a Cuba. Gustavo Castillo y yo. Y el fotógrafo, Rolando Otero, miembro de la brigada, que yo lo entrené en el paracaidismo. No quería que nadie lo entrenara, que fuera yo. O sea, él le tiró la foto a ustedes tirándose en paracaídas. Ahí está. Y él también tiraba en paracaídas. Pero después, la fotografía él no, porque él no podía tirar esa foto él mismo. Pero tiró la fotografía a la bandera, que se perdió la bandera, y después entró y me tiró una fotografía como unos 10 pies, y es donde yo estoy en salto libre, cayendo a 120 millas por hora. Ese fue el último salto que di en paracaídas. Y después que terminé en el CIA, empecé a entrenar gente y estuve en todos los campamentos que han habido en el exilio, en todos, como instructor. Lo único que cuando estaba como instructor no podía enseñar tiro, porque como convicto 3 veces en los Estados Unidos por problemas de Cuba, no podía tocar un arma de fuego. Pero andaba con un cuchillo y yo sé pelear con cuchillo también. Defensa mano a mano. Ahí fue donde yo aprendí todo lo que hacer. Después que terminaste con la CIA, empezaste otro tipo de actividad contraria al Entrenar gente para pelear por Cuba. No de eso. Entonces, ¿cómo fue la primera vez que fuiste a la cárcel? ¿Por qué motivo? ¿Por qué fuiste a la cárcel la primera vez? La primera vez, nosotros
como yo venía del ejército americano y del CIA, Ramón Orozco, el hombre más valiente que yo he visto en los días de mi vida. Que se infiltró en era Cuba. el jefe nuestro. No, infinidad de veces. Infinidad de Pero veces. hombre más valiente Él que él estuvo infiltrado, creo que en las minas de Matambre, ¿no? No. ¿Quién fue el que se infiltró? No, ese fue Miguel Orozco, El hermano. el hermano, que era mucho más inteligente que este, no más guapo que este, pero más inteligente. Este era el jefe de los comandos de misiones especiales, hasta que cayó preso allá. Ahí lo En fusilaron. una operación que hizo el grupo de misiones especiales en las minas de Matambre. Y se tuvo que quedar allá porque vino la crisis de octubre y los americanos cerraron y él no pudo salir y se quedó allá y habló como 20 años. Porque él estaba en la operación Mongoose, ¿no? La operación Mongoose era el globo completo. Dentro del globo completo había un montón de operaciones que eran mixtas, que eran las que ordenaban con acuerdo con la inteligencia, entre ellas esa de Matambre. Que hay una anécdota simpática del grupo que estuvo, el grupo nuestro, que estuvo en Matambre. Yo no estaba en el CIA cuando eso, yo entré después. Iban en una balsa de goma y llevaban los obuses de los morteros 105, que Grande. sí, aquello fue un ataque grande. Y entonces el segundo jefe al mando, me reservo el nombre, le dijo a uno que iba allí, dice, oye, me siento aquí arriba como una mula cargada de calabaza. Dice, ¿cómo como una mula cargada de calabaza? Sí, como la calabaza es redonda y la ponen en saco, va de un lado, y la balsa de goma que se mira, era para tirar los buses allá en las minas de Matambre. Bueno, pues sigue con la historia de Orozco. Me está ya acordando, era la operación de donde tocaron en Santa Clara, era Casilda, la operación de Trinidad, Casilda. Trinidad. Ahí fue donde atacaron los comandos Mambises. Y entonces después empecé a entrenar gente. Esa fue una operación grande y bien intensa. Sí, hubieron varias grandes. Sí. No, pero esa fue una de las más Entre ellos, bueno, después de eso yo me dediqué a entrenar gente, hice el grupo de paracaidistas cubanos. ¿Con qué idea? Yo pensaba que a lo mejor, y empecé a practicar para eso, yo podía coger a Fidel en punto cero. Para eso yo di un viaje a Costa Rica, a buscar un aeropuerto allá que me sirviera para comprar un avión y tirarnos 6, no podíamos más de 6, tirarnos 2, 3 millas de punto cero y venir por el aire sin abrir y abrir arriba de punto cero. Ahí nos íbamos a enfrentar a la guardia estricta de Fidel, que habían 3 cercos, pero el cerco grande y el cerco segundo estaban lejos. Los de dentro eran muy pocos, la mayoría estaban desarmados. Yo dije, yo voy a prepararme. Ya yo me estaba trasladando de donde me tiraba a que me trasladaba 100 metros. Era bastante. Yo quería desplazarme como 1 kilómetro, por lo menos, para poder entrar. O sea, sin abrir el paracaídas. Tirarme de 20.000 pies, bajar hasta 1.200 pies y abrir ahí, cogerlo ahí friendo maíz. No pude. Y ahí fue, con esa idea yo me metí en los paracaídas. Perdona la digresión. ¿Cómo fue la primera vez que caíste preso, que me lo empezaste a contar y te interrumpí? Ya, mira, en el año 69 se infiltró en Cuba Paco Cid Crespo con Yarey. Hubo una infiltración allí. Los cogieron y los fusilaron el 7 de diciembre. Y fue como el 7 de diciembre, como el 31 de diciembre. Y entonces Ramón Orozco vino y me reclutó a mí para que yo ocupara el puesto de Paco Cid. Que Paco Cid se había infiltrado un par de veces, sabía que yo sabía hacer la guerra. Vine a ocupar el puesto de Paco Cid. Entonces, en aquel entonces, un compañero nuestro que ya murió, que es el que se dedicaba, él era armero, sabía bien, era el que se dedicaba a comprar las armas y eso. Compró unos rifles y resultaron que esos rifles, el abastecedor... ¿Ya esto no tiene nada que ver con la CIA o todavía? No, nada, esto era por nuestra cuenta ahora. Compró unos rifles y resultaron ser que los rifles eran robados del ejército. Y el FBI se metió atrás de ellos. Y andaba el FBI atrás de nosotros a ver dónde estaban los rifles esos, dónde estaban. Buscaron por todos lados. Entonces tuvimos que mover los equipos que teníamos para combatir a Castro. Los legítimos. Para distintos lados. Aquello fue tremendo. Me recuerdo
que un viaje metimos la mayor escape, llenábamos un garaje de equipo. Y cuando le llegamos allí, la persona tuvo mal del estómago una semana, porque llegó el FBI y allí andaban apretados. Entonces, otros los poníamos, decía que sacáramos esos hechos y nos llamaban a la policía. Entonces no nos quedó más remedio que meter esos equipos en un garaje abandonado que había en mi casa donde yo vivía. Allí pusimos los de esos, pero entramos como 4 o 5 veces con un van oscuro para poner las cosas. La puerta no tenía ni llave. Y entonces, eso lo cuentas en tu libro que yo lo leí. una persona Sí. llamó y denunció que había un carro entrando sospechoso allí a esa casa. Y entonces entró la policía y cuando entró estábamos Rafael Paz y yo preparando los equipos para vengarnos del fusilamiento de Paco Cid y los que fusilaron el 7 de diciembre. Ahí nos prendieron la primera vez, nos ocuparon como 70, 80 mil pesos en armas en aquel entonces. Eso eran bastantes armas. Oh, sí. Ahí Y mucho había dinero. de todo. Y hubo una cosa simpática ahí, 3 o 4 cosas simpáticas. Mi hijo estaba allí conmigo, tenía 3 o 4 años. Yo vivía en Los Altos. Salió por la ventana con una metralleta apuntándole a la policía. ¿Tu hijo? Mi hijo con 3 años. De tal palo, tal astilla. Cada que lo hubieran matado. El policía estaba temblando, apuntándonos con el revólver, hasta que llegó un sargento. Y el sargento se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando. Y le dijo al policía, vete para allá. Le digo, muchachos, no hablen nada hasta que no hablen con los abogados. Y entonces, bueno, por eso nos dieron, fueron benévolos, 3 años probatorios. Tuve que hacer las 3 años probatorias y tuve que aguantarme un tiempo, hacer muchas cosas clandestinas. Después, cuando terminé la probatoria... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del 70 al 73. Ya. Entonces, terminé eso y entonces, cuando se termina eso, sigo en los campamentos y las cosas esas. Y entonces surge la guerra por los caminos del mundo. Entonces, ¿por qué la guerra por los caminos del mundo? Mira, Esa fue la que auspiciaron por Bosch, montones de Posada personas. Carriles, varias Montones, personas. sí. Posada Carriles no perteneció a la guerra de los caminos del mundo. No. Él ayudó, pero no. Eso lo hacían cubanos independientes. Y entonces, la guerra por los caminos del mundo se propicia porque nosotros, para llevar las operaciones a Cuba, a veces teníamos que pedir loan, que en aquel entonces le daban los loan a los cubanos de $600. Teníamos que pedir un loan, pagar los intereses del loan y nos entregaban como 450 pesos. Ahí para comprar armas, para comprar la gasolina, comprar los quién se le pedía víveres ese loan? y mantener la casa. Porque quién se cada le vez que pedía? salíamos perdíamos el trabajo. Seguro. Luis, ¿y a quién le pedían el loan ese préstamo? A las casas que decían préstamo a la gente. Por eso daban un loan de $600 y te cobraban los intereses antes. Lo que te daban eran 450 pesos. Eran que tenías intereses que altos. pagar 33, 34 todos los meses por un año. Y entonces, y eso lo usábamos para pagar las operaciones a Cuba. Y además, dejarle algo también a la familia porque perdíamos el trabajo. Y entonces, después de eso, nosotros veníamos. Entonces, cuando caí preso, por esa vez yo estuve preso 3 semanas, no había dinero para la fianza. Me pusieron a mí 100.000 pesos y 100.000 pesos a Paz, porque nos acusaron de comunistas y cosas de esas. Ah, comunistas los acusaron de Oh, comunistas. sí, los de aquí también. Ya después se dieron cuenta que no éramos comunistas, éramos cubanos combatientes. Y entonces, la farmacia Andrés, donde yo trabajaba en ese la farmacia entonces, Andrés. puso la farmacia en garantía para que yo saliera y Rafael Paz. Y entonces hicieron una comisión y empezaron a recoger fondos para sacarme de la cárcel. Recogieron una parte porque era bastante dinero. Entonces, cuando recogieron una cantidad, me vinieron a ver y me dijeron que había para que yo saliera, para seguir recogiendo después, para sacar a Paz. Yo le dije que no, que saquen a Paz y después a mí, porque a mí me conocen ustedes, a Paz no lo conocen nadie. Entonces, no salí hasta que no salimos los dos. No, yo no puedo permitir eso de ninguna manera. Eso fue la primera vez que aquí te preso por lo de la sala. La segunda vez que fuiste a prisión. La segunda vez ya me dan
probatoria por eso, la segunda vez me llevan destrozado por completo, que es cuando estaba haciendo una carta bomba. ¿Por qué la carta bomba? Una cosa de la guerra por los caminos del mundo, porque nos costaba muy caro financiar las operaciones a Cuba y no había muchos recursos. Y entonces se nos ideó hacer las famosas cartas bombas que se mandan por correo. Y entonces nosotros empezamos a ver con un libro, y una cosa sencilla, nosotros somos expertos en explosivos, un poco explosivo, una ratonera, una pila y un libro. Eso es todo lo que necesito para hacer una bomba. Y entonces empezamos, pero hubo un error, parece que la temperatura, la estática, no sé, explotamos. Y ahí Ahí fue donde perdiste la mano. ahí la mano, la vista, yo quedé ciego por un mes. La mandíbula partida en 3 trozos, sordo, los oídos reventados. ¿Eso en qué año pasó? Eso fue en el año 74, el 20 de marzo del 74. Del 74. Y ahí dicen la gente que cuando yo llegué al hospital, yo llegué gritando alto, viva Cuba Libre también, viva Cuba Libre. Y dicen que el jefe de la policía le dijeron, de la policía de Miami, le dijeron, ahí vienen dos personas heridas, una de ellas es Crespo y le falta una mano. Y el jefe de la policía dijo, ahora le falta una mano, después viene sin mano, pero eso no hay quien lo pare. Y entonces ahí empecé los tratamientos y las cirugías y las operaciones. Y Humberto, mi compañero de la explosión, mete una carta que Fue herido también, se va al clandestinaje, que se va, y entonces a mí me tranca porque piensa que yo me voy. Él me avisó, yo dije que yo estoy muy tocado, yo no sirvo de carga de nadie, hasta que yo no esté listo para pelear otra vez. Y entonces me trancaron a mí, y entonces cuando me trancan a mí, me llevan a la corte, me pusieron la fianza otra vez, a 100.000, un desbarajuste de eso. Entonces yo desafío a la justicia. Ya nosotros habíamos sido encontrados culpables, pero no me habían sentenciado. Entonces yo desafío a la justicia, yo pido que me sentencien, no que me den piedad, que me sentencien. ¿Por qué? Cuando yo termine, yo sigo la lucha. Y entonces me llevaban en silla de ruedas. Dije que no iba más en silla de ruedas a la corte. Y entonces ahí estuve, en huelga de hambre me declaré. Senténciame. No, yo no te estoy pidiendo piedad, senténciame. Y entonces me trasladaron por un hospital de locos para ver si yo estaba loco. Aquello fue bien duro. Pude demostrar que yo no tenía nada de loco, que yo estaba bien, que estaba consciente. Y entonces me dieron la sentencia, y me dieron 2 sentencias concurrentes, corriendo juntas, de 5 años de trabajo forzado. Y entonces cuando todo esto perdí, entre una cosa, yo empecé, casi yo no veía, no tenía la boca cosida, me metieron para la cárcel. Cuando me meten para la cárcel, yo digo, coño, qué suerte la mía. Todavía tengo una mano para seguir tirando y además tengo tiempo para estudiar, que es lo que a mí me gusta. Acuérdate que yo tengo 6º grado. Y entonces perdí 6 meses primero y 6 meses después empecé a estudiar y saqué el equivalente de high school en la cárcel. Y saqué en la cárcel el equivalente de los 3 primeros créditos de college. Y dije, yo antes que cumpla los 40 años, yo tengo un título universitario. Cuando salgo de la cárcel, me matriculo en el Biscayne College, me ayudó mucho el doctor Rolando Espinosa. Permítame un momentico hablar de Rolando Espinosa. Rolando Espinosa es un educador cubano que fue dirigente de los educadores cubanos, tanto en Cuba como en el exilio, un caballero en toda la extensión de la palabra, lamentablemente falleció hace muchos años atrás, pero aquí se dedicó a ayudar a los cubanos libres de una forma total y absoluta, junto con su esposa, una dama que también fue muy generosa con todos los cubanos que necesitaban apoyo, que necesitaban respaldo, entre ellos a mí, lo puedo decir así. Nunca olvido a Rolando Espinosa por su gentileza, su caballerosidad y su compromiso con Cuba y la libertad. Conmigo fue súper especial. Conmigo también. Conmigo me dio crédito por los conocimientos que yo tenía de la guerra. Y yo soy telegrafista, soy mecánico, soy taquígrafo, soy
mecanógrafo. Yo tengo un montón de títulos que me dio créditos por eso. Cuando salgo de la calle me matriculo. Saco los primeros créditos hasta diciembre. Yo salgo en septiembre 1 del 78. Me encierran otra vez. Entonces, cuando me encierran otra vez, el tiempo que yo llevaba en el próximo curso, me lo matriculó, me dio crédito el doctor Rolando Esperosa por los exámenes parciales. Me dio crédito por eso. ¿Y por qué te encerraron otra vez Por violación de parol. violaste el parol? Según ellos, violando el parol. Fue una trampa porque me hicieron unos cargos con explosivos en Fort Lauderdale que no existían tales explosivos. Posiblemente yo pudiera saber, no se sabe, pero además de ello, forzaron al oficial del parol que me arrestara a mí, porque lo único que me podían arrestar por eso era la violación del parol. Y él fue el que me trancó y me llevaron para Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale era una cosa simpaticísima, me pusieron una celda preventiva sin luz y sin agua, de planchas de hierro, por 3 meses, para ver si me quitaban crédito, me quitaban... Eso es el mejor estilo castrista, entonces. Yo no sé. Acuérdate que el que nos pasaba mucho la cuenta a nosotros era el que estaba de jefe de inmigración aquí, que era un agente castrista. Mariano Fajé. Sí, señor. Y entonces, yo tengo un expediente de deportación abierto también, que me tomó 16 años con el Departamento de Inmigración ganarle el caso de inmigración, y lo gané. Pues bueno, cuando estoy preso ahí, por fin me mandan los psiquiatras para atrás. Hay un psiquiatra que me llevó a paso conga, porque me insinuó que yo me hiciera pasar por loco para irme a la cárcel. Y yo le dije que no, que si yo estaba loco, yo estaba allí para que ellos me pusieran bien, pero que yo estoy ahí por principio. Usted se dice que eso se echa pasar por loco porque usted vendió su ciudadanía por 4 pesetas que le pagan aquí por ser psiquiatra. El hombre metió una carta en contra mía malísima. Entonces, después me hicieron una ronda de psiquiatras y el jefe de los psiquiatras mandó una carta encomiable mía, que yo era una persona decente, una persona honrada, que yo era, y que yo entendía bien todo, lo único que tenía un concepto de la libertad más alto que los demás. Y esos papeles los clausuraron, no los pusieron en la venta. Yo los obtuve 30 años después y los tengo, donde tengo la carta de ese señor que le recomendaba al juez que no me sentenciara, porque yo salía peor. Y le dijo, además de ello, cuando estuvo aquí con nosotros, se negó a tomar ningún medicamento. Yo no tomé ningún medicamento allí. Él considera que si toma un medicamento dado por nosotros, automáticamente es un lavado de cerebro. Y puso entre paréntesis, y tiene razón. Oh, qué bien. Está ahí en el libro. Y después, bueno, vino a la cárcel. 6 meses me tuvieron en la cárcel, hasta que salí, y un tropiezo con la cárcel tremendo, pero bueno, salí 6 meses después. Me apunté otra vez en el colegio. Un mes después de haber arrancado el curso. Pero en aquel entonces, acuérdate que en el colegio, cuando es un full crédito... Ya en este momento había perdido la mano, Sí, estoy después del accidente. Después de eso, me pusieron, vine y me matriculé. Generalmente en el college o en la universidad tú no puedes llevar un full crédito, más de 12 créditos, porque es mucho. Yo llevaba 18. 4 días a la semana yo iba de mi casa, que vivo en el norte del condado, hasta las 7 y la 27 al Biscayne College a estudiar. Y sacaba A siempre. Y entonces, ante los 80 tuve mi título universitario. Y el doctor Rolando Espinosa me hizo la inmensa suerte otra vez que cuando yo me gradué en la universidad me dio un trofeo. ¿Tú sabes cuál es el trofeo? Yo no creo que se lo han dado más nadie. El trofeo Tomás Cruz. ¿Te acuerdas quién es Tomás Cruz? ¿Cómo que no? Aquel hombre que se le paró a Fidel Castro, Sí, cuando señor. Fidel Castro le dijo, negro, ¿tú no sabes que aquí todos los negros se pueden bañar en la playa? Sí, señor, Y le dijo, yo no "Comandante, vine a bañarme yo no a la vine aquí playa". a bañarme en la playa. El trofeo de ese señor me lo dio a mí. Y después seguí en la cosa esa constantemente, entonces lo que me di a la tarea, tuve 28 años moderando un programa de radio que se llamaba Trinchera de Ideas. Fui
vicepresidente de la Unidad Cubana, fui en la Junta Patriótica también. En cuanto a campamento ha habido, yo he estado ahí. Has estado ligado siempre a la cosa cubana. Siempre. Todo, 100%. Hasta el día del juicio y final. Estuve como en 10 ciudades distintas, invitado de honor para ser el orador principal. Y estuve en todas las marchas como orador. Fui orador en la Federación de Masones Cubanos, en que soy grado 33, y soy orador en los Caballeros de la Luz, también otra institución cubana, y era el representante del movimiento insurreccional martiano, también. Luis. Estuve 20 años consecutivos yendo a Nueva York, dando discursos sobre Martí, y como en 10 ciudades distintas de los Estados Unidos. Has tenido una vida de honor de la que tienes que estar sumamente orgulloso. Ya. Estás muy orgulloso de la vida que has tenido. Todavía no hemos terminado. No, de la vida que has tenido. Ya, vamos a seguir. Por completo. Lo que he ido ajustando mis defectos a las necesidades de la lucha, que yo me hago precisamente graduado en ciencias políticas por dos cosas. La primera, los políticos en Cuba, todos los políticos en Cuba, están contaminados de rojo, por completo. Y entonces, aunque se viren, cuando llega un momento clave, que es la decisión de los intereses de Cuba, les sale el matiz rojo. No, eso no podemos confiar en ellos. Los políticos en el extranjero, muy buenos, mejores, saben lo que es la democracia, yo también sé lo que es la democracia. Pero, si llegan los intereses de Cuba a chocar con los intereses americanos, se van por los intereses americanos. Entonces yo quise estudiar ciencia política para saber legislar, saber ejecutar y saber hacer justicia, pero con el valor de que le costaron los cubanos esa libertad. Por eso me hice, cuando me gradué en ciencia política, me dijeron, ¿qué vas a trabajar? En nada. Yo no quiero esto para ganar dinero, sino para saber hacer política. Tener conocimiento. Exacto, y los tengo. Luis, muchísimas gracias. Gracias a Luis Crespo. Luis Crespo es autor de este libro, ¿Quién soy y de dónde vengo? Luis A. Crespo, como ustedes han visto, un héroe, un hombre que ha entregado su vida entera a Cuba y a la causa democrática cubana. Un hombre que nos honra a todos nosotros, y yo particularmente me siento muy orgulloso, muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de compartir con Crespo. Muy agradecido. Oye, gracias una vez más. Yo quiero, sin que termine el programa, darle las gracias a Nancy Pérez Crespo y a Juan Manuel Pérez Crespo por la ayuda que me dieron en la confección de ese libro. Otros dos patriotas a tener siempre en cuenta, porque han hecho mucho por Cuba y por la democracia y la libertad. A ambos les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Hasta una próxima entrega que estaremos con ustedes gracias a nuestro director Wenceslao Cruz. Hasta pronto.